Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso, Televisión, vamos a conversar de inmediato con el embajador Juan José Monzán en su segmento Palestra a través de esta alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Y yo no puedo dejar para después un tema que es inherente a Colombia, pero que Venezuela de alguna forma está entrampada también con lo que pase allí. Y es que Petro ha empezado a tenerla muy mal con sus propios ministros. Lo critican a lo interno. El país se ha movilizado en su contra ya varias veces. Y los sectores empresariales que en algún momento dado pues se tomaron un margen para ver si de alguna manera las propuestas de él encajaban dentro de las intenciones nacionales, pero creo que no. El hombre está mal por completo. Entonces, para que me des tu parecer al respecto, ¿cómo lo valorarías? ¿Qué riesgo implícito tiene Petro en este momento? Bueno, fíjate, es interesante el tema, ¿no? Fíjate que al inicio de su gobierno, creo que lo conversamos, yo tenía un prejuicio muy grande contra él, lo veía muy tosco y muy peleón, y en la alcaldía no lo veía bien dispuesto, pero él dio unos discursos o unas declaraciones que me llamaron la atención y consulté con un amigo mío, periodista que está en Washington, que tú lo debes conocer, que había visto ese programa también, y me dijo que sí, que también le impresionaron en el sentido de conceptual. El tipo da unas declaraciones sobre las relaciones de Venezuela muy claras, muy importantes, de lo que él iba a hacer, da una explicación económica, explica por qué él va a sacar pues al gobierno interino de Colombia, porque eso no fue nunca un acto legal colombiano, no cumplió con los reglamentos para tú conocer o desconocer a un país o a un embajador. Y la explicación pues estaba enmarcada dentro de su línea, pero que respetaba el ordenamiento legal. Que uno que tiene la formación jurídica, sea abogado, le es muy difícil escaparse de primera de una interpretación legal. Ya como el médico, pues piensa fundamentalmente si es correcto, si está ajustado a la ley o no está ajustado a la ley. Y si la ley es injusta, pues cómo se hace para cambiarla. Pero esa es la idea. Y yo le dije, Carmen, me impresionó favorablemente esa declaración y otras que dio por allí. Una que le hizo también a una periodista muy famosa de allá, no sé si se llama Mila o algo de esto, pero muy bien asentado, ¿no? Y de amplitud. Sin embargo, inclusive pues tenía todo a su alrededor, el Congreso, inclusive la oposición estaba expectante, no empezó a hacer la guerra desde el principio, pero las No, que autoridades, hasta Uribe un par de veces ha intentado, pues, de alguna manera. Uribe lanzó una toalla allí, pues un anzuelo muy elegante, como diciéndole, el país está por encima de nosotros dos, aquí me tienes si hay algo que apoyar. Y muy de él, por otra parte, ¿no? De su origen montañés y estas cosas. Pero los primeros que le empezaron a dar guerra fue el propio Ejército de Liberación Nacional. Y él se encontró en una situación incómoda cuando le dijeron, no, pues si nosotros no hemos hablado, yo no voy a poner las armas sin saber qué es lo que va. Prácticamente eso fue lo que le dijeron, ¿no? Sí. Más la FARC que está dividida y la otra que está en Venezuela. Y para colmo de males, él se vio atrapado pues en una responsabilidad diferente de hacer oposición, cuando él tenía que hablar ya como jefe de Estado. Exacto. Para complacer o para informar a todas las partes y todas las partes estén. Además, la obligación constitucional y todo Y esto. que dieran sus aportes y sus opiniones para... Eso, entonces, esa parte le fue un poco incómoda. Él comenzó con buenas pies, inclusive cuando la reapertura del puente Simón Bolívar binacional. Él se presentó allí como presidente de la República recién electo y ya juramentado con el gobernador y el alcalde de Cúcuta. Eh,
Y no fue, y no fue el venezolano. Y no fue el venezolano. Y después se El reunieron a venezolano. hurtadilla de la noche a la mañana sin que nadie supiera nada, Sí, sin entonces anuncio no fue, previo, en no una fue, frontera por allá que no sabemos ni qué pues no trataron. fue, le cogió miedo, no sabía qué decir, eh, estaba presionado por las guerrillas. Acuérdate que quien manda en la frontera venezolana, en toda Sí. la frontera sur de Venezuela, son el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Bolivariano, que está dividido actualmente, y la FARC, disidente o no disidente. Yo no creo mucho en esa disidencia, que si la Sí. FARC legal y la FARC no legal. No, 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 no. no creo mucho en No es eso. la misma cosa. Entonces, todas las fronteras están controladas allí, tienen atemorizada a la población local, chantajean, hacen secuestros, actúan en conjunción con la policía y la Guardia Nacional y el ejército, a veces por miedo, a veces porque no recibe las órdenes de Caracas, y otras veces por complicidad, porque si esto es tierra de nadie, es tierra de nadie, y que se cale provecho en la droga, en el Pero es que contrabando. fíjate una cosa, o sea, Maduro lo puso fuera del marco de la formalidad. Lo llevó a, no, yo me quiero reunir contigo en la frontera, tú allá y yo aquí. O sea, la entidad de Estado entre uno y otro no es idéntica. Lo puso de bulto allí. Y esos que iban a hablar como colombianos de toda la vida, ¿no? Porque Exacto. ambos son colombianos, entonces es Bueno, más fácil entenderse. ajá. Eso es algo que Venezuela todavía no ha despejado o no ha Entonces, querido pero despejar. esa circunstancia le movió el piso a lo interno también a Petro, porque se prestó para una jugada Claro, que no es le tendieron una trampa. no es la formal ni la diplomática ni la de estadistas. No, no, le tendieron una trampa, porque yo me acuerdo que hasta el último día sí iban ahí los dos presidentes, las banderas, y tú sabes, limpiaron las calles y todo, y no se Exacto. presentó. Se presentó un bandido de estos que está en el Táchira mandando, que se llaman protectores, algo así, ¿no? Una Sí, no, figura pero muy... es que Maduro le dice, vamos a reunirnos en Venezuela y Petro va al palacio Claro, chico, y lo como recibe jefe con de sus, Estado, como y debe lo ser. reúne con sus, exacto, y lo recibe con sus ministros si le da la gana con la primera dama. Pero entonces resulta que este señor se quiere reunir con él y no llega a Colombia. Entonces quiere decir que Petro no tiene el control de la seguridad colombiana, puesto que no puede garantizarle a otros jefes de Estado, vamos a llamarlos hacia los dos, no puede garantizarles Bueno, ningún... esa es la impresión inicial, tal como tú lo planteaste. Ahora vamos a continuar con la pregunta tuya. Ok, Cuando él comienza a desajustarse, comienza a perder el control sobre sí mismo también, hasta por una tontería que no le compete a él, como el metro de Bogotá, que ajá, clama la ciudad, como lo clamó en el pasado el caraqueño o el visitante de Venezuela. exacto. Obra que pasó por tres gobiernos y que concluyó con Luis Herrera, pues, que le dio el impulso final, pero no era una obra de ARE ni de Copey, sino que era De la del país, de democracia la del ciudad. país, de la sociedad venezolana. Sí. Le tocó a Luis Herrera hacerlo, por suerte. Yo estuve ahí en la inauguración, porque estaba en el Comité Nacional en ese Bueno, momento. pero Colombia también lo está reclamando. Hay un diseño de varios Pero años. más porque es más poblada, con más problemas, está allá arriba, la Claro. contaminación es espantosa. Yo viví en Bogotá, y cuando todavía era vivible Bogotá. Y se pelea con la alcaldesa de Bogotá. Entonces hay unas licitaciones que creo que todavía no están en licitaciones, no sé, pero hay varios proyectos para la construcción del metro, Pero cuando él fue prevocados alcalde de dos o tres compañías cuando él diferentes. fue alcalde de Bogotá también, que lo fue, ese tema no estaba vigente. Exacto, y a lo mejor se Entonces, estaba barajando, estaba vigente y no le pararon, no le gustaba, o quería darle preferencia a una compañía y no a otra. No sé, no especulemos. El hecho es que por fin se logra un cierto acuerdo y esta alcaldesa que le dio el apoyo incondicional para votos, endosó su voto, que no es de mi agrado porque ha maltratado mucho de palabra a los venezolanos pero se entendió de con manera Duque se discriminada. entendió con Duque en su momento para el empuje de ese proyecto. Pese a que era adversaria de Duque. En cambio, aquí con Petro no pudo lograr hilvanar una fórmula adecuada y Petro la Bueno, y confronta. entonces el hombre empieza a pelear con la alcaldesa porque quiere otro proyecto de su Ujú, gente. Yo no sé qué es lo que quiere, pero ujú. se le echó encima. Exacto. Esa es la realidad, como pasó también con el presidente del Congreso, Ujú.
que era una persona que venía de la oposición y que había votado por él y estaba dispuesto a apoyar un nuevo esquema. Pero en un momento dado declaró, no, esto no es lo que yo retiro de esto y no voy por esto. Yo pienso lo siguiente, observando qué es lo que está pasando en el interno. Pues hay otra cosa, cuando pasa lo que sucedió en Perú, él no dio ninguna declaración así contundente, ¿no? Pero fue presionado y después desconoció y votó, eh, se distanció de su primera apoyo. Hasta ponerte la circunstancia de que lo declaren persona no grata en Perú, lo mismo que a Aldo. Ajá. Y en un momento en que él es un presidente elegido democráticamente, Petro también, Castillo fue elegido democráticamente, pero no, dio un golpe de Estado que resultó fallido porque el Congreso se movió rápidamente, lo declaró fuera de ley y lo mandó a arrestar. Y hasta ese momento, si esperan unas horas más, los militares y la policía dudan dónde está el centro. Por eso, pero Petro como demócrata adopta una posición contradictoria con respecto a la democracia porque allí peruana. entra lo que nosotros queríamos hablar. ¿Qué ha pasado a este hombre que tendió puentes a todo el mundo? Estados Unidos. Que inclusive dijeron, bueno, vamos a oírlo, porque creo que es un reformista. Correcto. Mi tesis, en base a las declaraciones que ha venido dando el Ejército de Liberación Nacional y algunos de la FARC disidente, yo no sé si se han dividido en tres partes. Yo creo que él está presionado, condicionado y atado al izquierdismo rancio, al izquierdismo rancio. El izquierdismo rancio que va de salida. Que va de salida. Ese izquierdismo rancio de los 50 y de los 60, parte de los 70, eso no solamente va de salida, sino que es una molestia. No, pero es que eso dejó de tener connotación política, ya son grupos delincuenciales. Una molestia para los que quieren hacer su revolución por otras vías, que sea, que quieren dar que sea la imagen, pero ya es una molestia, eso está en vía de desaparecer. Entonces, para mí él es un prisionero porque ellos los han amenazado abiertamente. Abiertamente. Sí. Abiertamente, ¿no? Nosotros no hemos firmado ninguna paz. ¿De dónde sacó el presidente? Y no vamos a entregar las armas. Hasta que tampoco, sí, exacto. Así lo dije. Entonces ahora él lo que le teme es que quien le está desestabilizando no es la oposición, sino es la izquierda. Su propia gente, su propia gente, sí. Su propia gente. Uno se le está yendo, la alcaldesa, el presidente del Congreso y el ministro de Educación, y creo que otros más por allí están enconchados esperando, sí. Y otros lo están presionando ya. Entonces, ¿qué lenguaje va a utilizar él? Mira lo que pasó con Nicaragua. Salió, fue un comunicado de la Cancillería, una declaración de él, tal y qué sé yo, un saludo a la bandera, pero más nada. Ahí no se atreve a ser contundente. Como cuando Boric saltó de primero y le dijo, tienen la nacionalidad chilena a la disposición. Él también salió porque este señor es un dictador. Ahora todos salieron a ofrecerla, hasta Aldo. Entonces salió el de Argentina, que no había dicho nada. También. Salió Boric no, salió Petro y salió un tercero que no fue él también. Aldo, México, y Aldo también. Sí. López Obrador salió. Ahora todos le ofrecieron a los nicaragüenses nacionalidad. Sí. O sea que Boric pasa a ser ahora el representante de esa corriente de cambio que no tuvo en las guerrillas. Exacto. Que no está contaminado con el esquema de los 50 y los 60. Exacto. Que puede tener sus propias visiones, pero que es un milenio, pues. Exacto. Te das cuenta. Y entonces dice, no, sí. Yo me imagino que él habrá dicho, siendo como se metió en todos aquellos desastres que se metió y locura, él le habrá dicho, pero un momentito, bajo esta vía a mí me pueden dar un golpe también. Y entonces
Yo no puedo salir a ir contra el dictador que estaba aquí antes, contra el dictador y y apoyar la apoyar dictadura a porque otro pierdo que lo es credibilidad, peor, que es que lo es peor. peor, porque te ha ido más lejos. Entonces, Usted se metió con la iglesia en forma abierta. ajá, entonces fíjate tú cómo este reaccionó y puso a Petro, que es de quien estamos hablando, a Mm, tener que declarar. mm, Y le ofreció la nacionalidad a Sergio Ramírez y a otros más allí, o a todos, creo, pero ya porque fue arrastrado. sí, señor. Lo Pero no fue el empujaron, lo primero empujaron, que ¿no? dijo, no, vengan acá, siendo como ha sido, pues, porque estos expulsados fueron unas personas conocidos en el mundo mundial, internacional, de las letras, de la danza, Claro. de la política, o sea, no estaban huyendo, lo votaron y le quitaron los bienes. Entonces todo el mundo sabe quién es Sergio Ramírez, quién es Yoconda Belli, quién es Cruz, Arturo Cruz, y tantos más, Dora María Telles, qué sé yo, todos ellos, chicos, que han salido, Luis Carrión, para, entonces, ¿qué va a hacer Petro allí? Para nosotros es un peligro, a los Sí. venezolanos, un peligro mayor del que tenemos ya con Maduro y su cuerda, porque nosotros sí no sabemos Es que hacia puede dónde terminar vamos. jugando con los dados tapados. No sabemos. Por eso, si él está presionado por las guerrillas colombianas o binacionales, porque por ahí está el Frente Simón Bolívar también, si él está presionado por esa guerrilla, porque le pueden incendiar Colombia también, él va Pero es que le está otorgando beligerancia a la Marquetalia también. bueno, entonces fíjate tú, él va a apoyar a lo que pasa en Venezuela. A nosotros no nos conviene Petro ya definitivamente, no, Definitivamente. para nada, ni Sí. siquiera la duda. Y yo creo que está avanzando tanto los tiempos que a él muy difícilmente va a poder corregir camino. No, y el sector privado venezolano, en cierto modo, ya está empezando a replegarse. Por allá vio un dirigente empresarial privado diciendo pues que las condiciones con Colombia no son las idóneas ni facilitan nada en este momento. Hay que reconocer que en Colombia las leyes del trabajo estaban más atrasadas que las de Venezuela Mm, y el código o el derecho del trabajo de Caldera de los años 30 y las múltiples reformas que ha tenido siempre en beneficio del trabajador. Y cuando hablamos del trabajador no hablamos solamente del obrero, sino del empleado, desde el gerente hasta el que hace las carreteras, en la protección social y en la protección de la familia. Eso, exacto. Venezuela estaba muy avanzada. Sí, Y Colombia, debo decirte que estaba muy atrasada. sí, Inclusive en el horario, en los días laborables, en el salario, horas extras, eso no se pagaba ni nada de eso. exacto. Pero hay un detalle que debemos nosotros hablar. El sector empresarial, cuando se propuso eso, estuvo de acuerdo. No, hubo dos reuniones importantes, Sí, vinieron los señor, y dijeron, representantes. pues, ok, vamos a reunirnos y a ver dónde podemos Claro, ceder y cómo podemos llegar. A lo mejor, en vez de dar todas las horas extras acá mientras nos ajustamos, pero se habían encaminado a aceptar cambios, exacto. porque al fin de cuentas el hecho de estar viviendo en una sociedad es que todos en esa sociedad estemos más o menos felices. Sí. Como decía tu héroe Simón Bolívar, ¿cuál es el mejor gobierno? Que No, el y que tú no puede puedes dar llegar a pactos económicos en tu país con otro si en el otro momento dado te pueden parar una fábrica que tú instales allá. correctamente por eso. Entonces, esas cosas Lo tienen que que te quedar quiero muy decir es que el claras. sector privado colombiano había reconocido y asumido que las reformas laborales propuestas eran necesarias. Y No eran podían necesarias. seguir viviendo en 1940, en 1930, cuando Exacto, estamos ya en el año 2000 y pico, exacto. ¿no? No, tratando de disminuir las horas laborales semanales de lunes a viernes. Exacto. Y allá todavía pagando, no reconociendo horas extras, no reconociendo los sábados. Es decir, había que actualizarse. Este es otro de los males que Pero teníamos. entonces viene la propuesta de la reforma de salud y la de educación, porque ahora el ministro de Educación colombiano también entró en conflicto con Petro. Y yo no sé si se Claro, está porque yendo hoy. el problema es que ahí es donde él está atrapado, lo que estamos hablando, está atrapado. Yo le metí al ejército, chico, al Ejército de Liberación Nacional. Acábeme con esa gente. Exacto.
Así de sencillo, porque el país, los 40 o 50 millones que tiene Colombia, está por encima de este grupo de 3.000 o 7.000 personas. Exacto. Y 20.000 que sean, chicos, es que no es posible. Entonces yo no. Es más, llamo a los guerrilleros de la FARC. Digo, métanse aquí porque si ustedes quieren continuar en la legalidad, vamos a salir del callo que tenemos en el pie. Exactamente. Pero no puede paralizar el país en manos de 3.000 personas. ¿Ah? Sí, señor. Como se paralizó aquí en Estados Unidos hace un mes. Ajá. 20 diputados, 20, 20, sí. 20 diputados. Paralizaron el Congreso Nacional por 5 días. Y 20 diputados sobre 435 no cesaron en sabotear la elección del jefe de la Cámara de Diputados hasta que no se diera. Exacto. Los diputados de Trump, por supuesto. Pero Sí. ellos tenían los 3 votos que decidían. Que determinaban. Sí. Entonces eso no es democracia, esa es la dictadura de las minorías. Exacto. Bueno, eso es lo que está pasando en Colombia. Pues cuando tenemos que quitarnos las máscaras y denunciar aquí y allá, porque si no, sí. esos sellos así de que yo soy esto, no. Uno es de un país, de una civilización. No, y que entonces el conflicto ya no es el problema que tiene Venezuela, entonces se regionaliza el problema. Bueno, entonces esa es la realidad. Ahora mira lo que está pasando con nosotros. Yo acabo de leer una noticia esta mañana, creo que nace de la oposición, porque el gobierno ni ha hablado, está dejando que nosotros nos matemos entre que nosotros. Nos desgastemos, sí. Que va a ser muy difícil tener un registro electoral para las elecciones del 24. ¿Cómo? Yo le puse ahí en ese chat de periodistas sin límite, en la cual vi que estabas tú. Sí. Hay gente muy valiosa, hay gente intachable. Yo puse, bueno, pero ven acá, momento. Yo conozco El Salvador y conozco su sistema electoral, leyes, he sido 4 veces testigo internacional, desde la época de Napoleón. Y ahora con esto son 3 veces que he sido, ya como 7 veces. Ellos ahorita son como 5 millones de personas adentro, más o menos. Y hay como otros 5 afuera. Sí. Son casi 10 millones de electores en suspenso. No, bueno, de personas, no sé si bueno, pero son con edad de votar. Sí, algunos, no todos, pero son ciudadanos. Entonces, ¿qué sucede? Con este presidente Bukele, que ahora salieron los santurrones porque están castigando a las maras, que tiene desesperada a los Estados Unidos, las maras, tiene desesperada a los Estados Unidos. Imagínate cómo tenían allá al país, a lo interno. Al país, que había zonas impenetrables, donde los tipos secuestraban a las niñas para esclavizarlas sexualmente y convertirlas en mareras. Sí, señor. Donde cobraban no solamente a los transeúntes ricos o no ricos, sino a los barrios que tenían que pagar peajes, atemorizados a tales horas, tal cosa. Bueno, ese es otro problema. Sí. El hecho electoral es el siguiente. Nos quedan 2 minutos, nos quedan 3 minutos. Bueno, ellos, chicos, tienen montado ya, con ayuda internacional, que la puede tener Venezuela, que no tiene dinero, el patrón electoral reactualizado de aquí el proyección que de aquí a enero, cuando van a votar de nuevo, cuando les va a tocar votar, ya el patrón electoral tiene que estar finito. ¿En base a qué? A los cambios, pues que uno que se mudó, otro que se murió, y con eso va aparejado el DUI, es la cédula de identidad, la facilidad de sacar la cédula de identidad desde el exterior, como aparatos electrónicos donados por los canadienses. No sé exacto. Entonces, Venezuela ya ha demostrado que desde el 58 ha venido haciendo elecciones impecables hasta que llegó Chávez, con un Consejo Supremo. Por cierto, se acaba de morir Ezequiel Zamora, que fue un magistrado. Que formó parte de eso, sí, de manera eficiente. Impecable, honor a Ezequiel Zamora. Impenetrable, incorruptible, y que defendió cada voto en esas mesas electorales del Consejo Supremo Electoral. El hecho es, entonces Venezuela no tiene quien le financie un sistema electrónico para que yo me pueda cedular de nuevo. No, pero no puede ser que Venezuela pida crédito para comprar 5.000 vehículos iraníes y no pueda pedirlo para comprar un sistema de actualización electoral. En el 15
y no voté yo por una nueva asamblea acá en Estados Unidos en el 17, no me acuerdo cuándo fue ya, cuando ganó la oposición con los votos del exterior. A eso es que le tienen miedo al gobierno. A eso es a lo que le tienen miedo. Sí. Bueno, se quedan 2 minutos, entonces lo de Colombia hay que mirarlo con mucho cuidado, No, vamos a estar pendientes porque yo te cuidado, digo, ahí va a haber desenlaces porque Petro sorprendentes. ya comenzó a actuar como un prisionero, así como Sí, Maduro, sí, prisionero de las mafias, así es. siendo el mismo mafioso. Yo le otorgo la duda a Petro. Petro no tiene la categoría de inmoralidad delincuencial, cree uno, pues de Maduro. Pero el hecho es que las mafias ya, la guerrilla ya pueden convertir a Petro en un prisionero. Perfectamente. Y si es un prisionero, ahí tú te imaginas lo que puede ser esa alianza binacional para el crimen y la descomposición social. Sí, pero el hecho de que Maduro haya logrado hacer que Petro vaya donde él quiere, yo quiero que te reúnas conmigo en la frontera, no en tu palacio. O sea, de alguna manera lo está condicionando, lo está Claro, preponiendo, claro, pero lo yo está ahí le descartando. doy la buena fe a Petro que dice, mira, Bueno, la buena fe, si es pero para estar en paz, yo voy donde me dice. Y él fue a la frontera y estaba del lado de él, con su ministro de Exteriores, el gobernador y el gobernador del departamento la y el paz, tú sabes alcalde. que la paz no se proclama, se ¿Ah? ejecuta. Bueno, no, claro, pero bueno, tú tienes que dar manifestaciones de paz, y si no es como Putin y su ministro de No Relaciones yo, pero, Exteriores que no van a hablar pero de tiene que paz. darse de lado y lado. Aquí solamente el que ha cedido es Zelensky Petro. sí ha hablado, El vamos a otro no ha llegar a un cedido, el acuerdo, otro no ha cedido pero para primero que nada. se me retire del país ocupado. Bueno, pero el otro no ha cedido para nada, el que ha cedido es Así es. Petro. Entonces, ojo con eso, porque yo sí creo que si la oposición venezolana, los venezolanos, la sociedad venezolana, fuera de los partidos o dentro de los partidos, presionan para que se renueve el patrón electoral, se logra eso. Sí. Con los medios tecnológicos no No, podemos es que a hacerlo. la par de empujar por un mejor salario, hay que empujar sobremanera en cuanto a ese particular del registro electoral. Entonces, a ti te Porque están si a violando ti te tu mejoran derecho el salario ahorita, constitucional de votar libremente. claro, pero A si ti, a ti te pueden mejorar el salario ahorita en una dictadura, pero dentro de un mes o 15 días o 3 meses, eso se vuelve cerepa y tienes que volver a protestar. No, lo que tenemos que cambiar es el sistema, chicos. has dicho bien, has dado en el clavo. No se trata de salir de Maduro, se trata de salir del sistema. Exactamente. El Entonces, bueno, sistema que ha arruinado el país y la vida de los venezolanos y le ha cercenado el futuro, porque ya para reconstruir la industria petrolera, para reconstruir la industria productiva de alimentos, de autopartes, de ensamblaje, de calzado, eso, ¿cuándo lo vamos a hacer no, y en cuánto tiempo? con este sistema es imposible. Hay que salir del sistema. Bueno, ese es el titular. Pregúntale al presidente de la comisión, que el magistrado No, que tenemos tiempo, tenemos la semana para hablar de eso. Yo te voy a pedir que me pases un minuto. una minuta yo, una pregunta Te la tuya, voy a pues. pasar en base a lo que pienso, pero fundamentalmente como un país como El Salvador, en menos de 2 años, está implementando un sistema de renovación del patrón electoral, de cedulación y de voto electrónico, vigilado por la comunidad Dentro y internacional, fuera de su territorio. dentro y fuera de su territorio. Bueno, perfecto. Un Embajador, abrazo, muchas hermano. gracias por Bendición tu para todos segmento de nosotros. hoy, palestra a través de Radio Victoria o con esa televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Y reitero, alianza hemisférica porque nos preocupa no solamente lo que pasa en Venezuela, sino en todo este continente. Así es, ¿Ok? estamos interconectados. Agradecido, pues.